En los últimos días, los colombianos fueron víctimas nuevamente de la prensa tradicional, de los medios tradicionales de comunicación, quienes a través de sus redes sociales, a través de la televisión, de la radio y de sus medios indicaban que en el país ya se confirmaba un racionamiento de gas, así tal cual, que supuestamente ese racionamiento iba desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre. Ya empezó el mes de noviembre y hasta el momento todos los colombianos tienen gas con normalidad, los comercios, las industrias, entre otros. Es decir, lo único que ocasionaron medios como Noticias Caracol, como Caracol Radio, la W, entre otros, fue ese pánico al que están acostumbrados a generar a través de estos medios tradicionales. Lo más preocupante de esto es que por supuesto hay personas que todavía les creen y que adicionalmente pues no se informan por otros medios y por supuesto a los únicos que le creen son a ellos y por eso es realmente preocupante lo que realizan los medios tradicionales de comunicación en nuestro país. La persecución que hay en contra del gobierno nacional, las mentiras y la falsa narrativa de noticias, de comentarios y demás del gobierno del presidente Gustavo Petro es realmente preocupante. Pues Adrián Correa, quien es el director de la Unidad de Planeación Minero-Energética, en los últimos días de hecho pues salió a desmentir a varios de esos medios tradicionales que en las redes sociales pues hablaban y difundían esa información de que el país iba a tener racionamiento de gas. Solamente que a los medios tradicionales de comunicación se les olvidó que la palabra racionamiento y racionamiento programado son completamente diferentes. Solamente la palabra racionamiento, pues en este caso significa una restricción total del insumo. Es decir, aquí tal cual ustedes lo están viendo a través de esta página de X, en este trino de W Radio, ellos dijeron: se confirmó racionamiento de gas natural en Colombia, es decir, como si hubiese una restricción total del gas en nuestro país, sin importar los horarios, sin importar los lugares, las zonas, etcétera. O sea, para ellos iba a haber un racionamiento completo. Pero por su parte, el racionamiento programado quiere decir que se define por periodos y se define por zonas. Adicionalmente, pues Adrián Correa, el director, pues desmintió a través de las redes sociales lo que ellos escribieron y él dijo: señores W Radio, les pido no propagar mentiras y mucho menos generar pánico económico y energético. No hay racionamiento de gas ni mucho menos en todo el país. Sale la regasificadora de Cartagena a su mantenimiento anual normal y programado y se debe asegurar el gas de las térmicas para la operación eléctrica del Caribe. Pero no fue solamente a la W que el director Adrián los desmintió, también a Caracol Radio, perdón. En las últimas horas, incluso ellos habían escrito: el Ministerio de Minas determinó declarar un racionamiento de gas entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre en todo el país. La medida se adopta ante el mantenimiento de la planta de regasificación de Cartagena y busca garantizar el gas para las plantas termoeléctricas del Caribe. Fue lo que escribió allí Caracol Radio. Nuevamente el ministro pues desmintió lo que ellos escribieron y él les dijo: reto públicamente a Caracol Radio. Si hay un solo milisegundo de racionamiento de gas en todo el país entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, paso mi renuncia a las 12:01 del 5 de noviembre. Si no lo hay, tan solo les pido que se retracten por haber desinformado. Esos fueron algunos de los múltiples llamados que hizo el director Adrián Correa frente a la desinformación tan desmedida y descarada de los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, pues él hizo presencia recientemente en la W también para aclarar a qué se debía esa circular donde se mencionaba que iba a haber ese racionamiento programado, esa misma circular que la W y sus periodistas tergiversaron completamente. Quiero que por favor le prestemos muchísima atención a esta entrevista porque yo en realidad no lo consideré ni siquiera como una entrevista. Esto fue básicamente un espacio para que todos los periodistas en conjunto arremetieran en contra del director Adrián y que adicionalmente, pues hay que decirlo, el director guardó su compostura, pero sobre todo les dijo sus verdades con el mayor respeto. Así que quiero que le prestemos por favor muchísima atención a esta entrevista. Escuchemos. Mire, don Adrián, yo le entiendo perfectamente la motivación de estos racionamientos. Hay razones técnicas y ni más faltaba que justificadas por los expertos como usted.
usted se pregunta, óigame, ¿y por qué hasta ahora es noticia? Para volver con el mismo cuento de que es que los medios a este gobierno le sacan noticias que a otros no. ¿Hay antecedentes de que Sí, esto sí. haya sido Aquí noticia? estoy mirando, por ejemplo, año 2014. Varios medios de comunicación, incluyendo esta casa, titulan: mañana inicia racionamiento de gas natural. El Ministerio de Minas y Energía determinó el inicio de un racionamiento programado. Un racionamiento programado. Es decir, en el año 2014 sí trinaban que iba a haber un racionamiento programado. Mientras que ahora, en la actualidad, en pleno 2024, lo leímos todos juntos hace un momento, decían que iba a haber un racionamiento de gas en todo el país, que se confirmaba el racionamiento de gas en todo el país. Hay que entender que estas dos palabras, que estas dos frases son completamente diferentes. Racionamiento y racionamiento programado son completamente distintos, pero en el año 2014 sí lo utilizaban completo, racionamiento programado. De gas natural a partir de las 0 horas de este martes, etcétera. Por supuesto que es noticia. Lo que resulta insólito es que una resolución que es sobre el territorio colombiano, racionamiento en Colombia, porque esa noticia de esa resolución es sobre el territorio colombiano, usted resuelva que es una mentira. Pero le agregó lo que le descubrió Marcela, porque aquí el mentiroso es usted. Usted dice, les pido no propagar mentiras, y abajo reproduce la resolución reculando el racionamiento. Sí. Porque ahí, usted debió poner en la resolución que inspiró la noticia en los medios. Así de que aquí el único mentiroso es usted. Bueno, si nos vamos a ir pues al calificativo ya directamente, yo creo que la entrevista se puede terminar. No creo que ustedes tengan interés pues de llamar al pero, sí. qué pena, entonces usted nos llama si me dejan responder. Usted sí Y todos al mismo tiempo, ¿no? Ahí lo acabaron de escuchar, todos en manada. Ahí estaba Julio Sánchez Cristo, estaba Juan Pablo Calvás, estaban las periodistas, estaba Joana Fuentes, estaba incluso Juan Diego Alvira, o sea, estaban todos los periodistas de la W atacando todos en manada al director. usted sí puede decir los mentirosos y nosotros no. Los titulares lo pusieron de tal manera que se entendía para un lector de esas noticias dígame, que había un ¿dónde está la racionamiento mentira? en Colombia, Y un no, racionamiento y no. generalizado en Colombia. No, Entonces, yo no puse esa sí es una generalizado. afirmación, esa sí es una afirmación muy compleja. Vuelve, Un país que necesita, por vuelve a supuesto, mentir. La palabra ponderación y generalizada, síntesis. la palabra generalizada la está usando usted. Demuéstreme dónde está la mentira y rectificamos inmediatamente. En el titular ustedes expresan que hay un racionamiento en Colombia, como si Perfecto. fuera a ¿Y eso es mentira? quitarse el gas de un momento a otro en Colombia. ¿Eso es mentira? No, no. Por supuesto que es mentira. Ya hablamos cuál es la diferencia entre racionamiento y racionamiento programado. Pero ellos quieren seguir teniendo la razón a costa de algo que claramente fueron ellos los que incurrieron en el error. Y aún así, en vivo, en una entrevista con una persona que pertenece al gobierno nacional, con un director, son tan descarados de llamarle mentiroso al director en vez de ellos rectificar la información que mencionaban. No. El Eso lo está servicio imaginando de usted. gas natural va a tener Eso lo está imaginando usted. en este mismo momento. Eso lo fue la está manera en la que imaginando se puso usted. el titular. El Pero entendemos titular- correctamente, ¿cierto? Es algo que nos molesta, aunque no nos sorprende. Y listo, por eso son importantes estos espacios para aclarar. no le sorprende. Para aclarar Es decir, que los es que colombianos nosotros- pueden estar tranquilos con su servicio de gas natural. Pero qué cosa que bien, no se le podía sorprende, inferir, no le sorprende. Cosa que no se O sea- podía inferir a través del titular. O sea que nosotros decimos permanentemente mentiras. ¿No le sorprende? No estoy diciendo eso. Lo que no me sorprende es que se generen titulares que no corresponden con la realidad y que buscan, por supuesto, interacciones en redes. Eso Lo es que no nos hicimos fue sorprende, porque es la reproducir manera de hacerlo. una resolución firmada por su jefe, que hay racionamiento en Colombia por las razones válidas que usted nos ha explicado. ¿Dónde está la mentira? Ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo. No era un racionamiento en Colombia, era una medida programada para priorizar un Director. gas en una zona muy particular del país. Era un racionamiento programado. De verdad que, tal cual se los mencioné antes de empezar este audio, esto a mi pensar no me parece para nada una entrevista. O sea, esto de verdad es bochornoso por este tipo de actos, por lo que ustedes están escuchando en este momento. Es que muchas personas han decidido migrar de estos medios tradicionales a otro tipo de medios. Por las mentiras, la tergiversación, pero sobre todo también la grosería. Nos estamos dando cuenta cómo son de groseros con el director. Director, permítame, pero es que usted que es funcionario público debe saber lo que es un acto administrativo. Y un acto administrativo es una decisión que se toma a cualquier nivel de la administración pública. ¿Cuál es el título de ese acto administrativo, de esa resolución que firmó el ministro de Minas? ¿Cuál es el título? En ninguna parte dice inicia el racionamiento en Colombia. Racionamiento en Colombia. Señor director, señor director, le estoy haciendo una pregunta que usted me puede responder. ¿Cuál es el título de ese acto administrativo? No, ustedes lo conocen y seguramente no nos vamos a poner Ustedes de acuerdo. también lo conocen. La manera de titularlo, pues, Dígame es usted, desafortunada. señor director, Los ¿cuál es el- colombianos en este cuál momento es el están título de esa disfrutando del resolución? servicio de gas natural, por lo tanto, Sí, la señor manera de director, expresarlo y decir señor que hay un director, racionamiento generalizado señor en el país director, no le hace honor a la verdad. Señor director simplemente Correa, señor director Correa, como usted no lo quiere decir, yo se lo repito. No lo dejan ni siquiera hablar. De verdad que es indignante en lo que convirtieron la prensa en nuestro país. El título de la resolución dice lo siguiente:
resolución por la cual se declara un racionamiento programado de gas natural. Y usted no lo quiere decir por alguna razón. No, porque es que Él lo dijo, racionamiento programado. Pero entonces, ¿por qué en el titular le quitan la palabra programado para generar amarillismo, para generar clics, para generar visitas? se confirma que él escribió una cosa en caliente, que la maquilló con una resolución posterior, y lo más fácil es decir pánico económico, y nuevamente los medios dicen mentiras. No, don Adrián, aquí sería muy bueno que usted nos dijera dónde está la mentira. Todavía no lo entendemos. Que no le guste un titular, está en todo su derecho. Critique el titular. Me parece que el titular es equivocado. El titular no describe correctamente la resolución. Pero dígame dónde está la mentira. Es que no ha podido decir en esta entrevista. En cambio, yo le he demostrado a usted no que ha dicho describe todas correctamente la situación. El titular no describe correctamente la situación precisamente porque el titular sugiere que hay un racionamiento generalizado en el país para los usuarios de gas natural del país, y en efecto pues eso no es verdad. Es una medida de priorización de gas sobre la cual se intentó hacer pedagogía en muchos escenarios y que finalmente entonces resulta en esto, ¿cierto? En una forma de poner la información que no le hace honor al sentido de una resolución, ¿cierto? Al trabajo coordinado que hemos venido desarrollando precisamente para que los colombianos tengan continuidad en el servicio y confiabilidad de ambos servicios, de gas natural y de energía eléctrica, que por fortuna es lo que estamos teniendo por estos días, inclusive con la salida a mantenimiento de la planta de regasificación. Sí, director, y es algo que se ratifica luego en esa circular de la que Julio y Marcela le están hablando y sobre la cual nosotros informamos también ayer aquí en la W Radio. Dice, ajuste en las cantidades proyectadas de gas natural a racionar. Cosa que denota de que ustedes están reversando la resolución que habían expedido horas antes. Entonces, ahí es donde se insiste. ¿Por qué hablan ustedes de un error si ustedes mismos en la resolución y luego en una circular están hablando de ese racionamiento? No, la resolución precisamente deja abierta la posibilidad para que a través de circular se vayan ajustando estas cantidades, que fue lo que en efecto ocurrió. Por eso se hace a través de una circular, porque ya se había previsto que dependiendo de la evolución y la manera en la que los térmicos de la costa pudieran cerrar contratos adicionales para conseguir moléculas adicionales, en ese sentido entonces iba a cambiar esa meta para la priorización en la zona, que fue lo que en efecto sucedió. Eso ya se había previsto, entonces no es correcto decir que es reversar, sino que es ajustar lo que ya estaba previsto vía resolución. Eso ya estaba prevista esa medida. Pero entonces, ¿por qué no lo explica en su tweet? Es decir, usted está poniendo otra cosa que no fue la primera resolución en la cual basamos la nota de la que estamos hablando, que, le insisto, dice por la cual se declara un racionamiento programado de gas natural. Es decir, ¿por qué pone otra cosa y no le aclara a la gente que lo está leyendo que están haciendo un ajuste? Ahí usted es el que está engañando a las personas que lo están leyendo y de paso diciéndonos a nosotros que somos unos mentirosos. ¿Por qué no habla con la verdad y dice, estamos haciendo un ajuste de esto porque básicamente no vamos a hacer un racionamiento y nos equivocamos, en vez de decirle a los medios que son unos mentirosos? Es decir, ellos son los que cometen el error, ellos son los que hacen amarillismo a través de sus redes sociales, los que publican titulares tendenciosos, los que tergiversan la información, y resulta que entonces ahora tiene que salir a declararse como culpable el director, que es el que está intentando esclarecer y que sobre todo ellos pues caigan en cuenta de que cometieron un error, de que tergiversaron la información, de que eso puede generar pánico económico y energético en nuestro país. Pero entonces, como diríamos coloquialmente, ahora quieren voltear la arepa para hacer sentir culpable al director. Racionamiento programado para un mantenimiento no quiere decir racionamiento de gas en Colombia. Eso es un titular que yo me reafirmo, genera pánico porque no hace honor a la medida y al nivel de coordinación que se desarrolló para pasar un mantenimiento programado y normal. No, es que nosotros estamos ciñéndonos a lo que ustedes sacaron. Y si a usted le parece que la primera resolución está bien, entonces ¿por qué no la puso en su tweet? ¿Por qué puso otra cosa? No, es que no era un tema de la resolución, era un tema de la manera en la que se titula algo que no le hace honor a la verdad. Seguramente no nos vamos a encontrar en ese punto. Lo que nos interesa resaltar es que gracias a esos niveles de coordinación, en este momento, pues inclusive en labores de mantenimiento de una estructura, en infraestructura importantísima para la confiabilidad energética en general del país, los colombianos tienen su servicio de gas natural asegurado, y esa es la labor que a nosotros nos corresponde. Y si por supuesto se sugiere que se inicie un racionamiento generalizado de gas en Colombia, es algo que tenemos que salir a desmentir, inclusive porque nos corresponde hacerlo. Es nuestra obligación aclarar esa información. Desde el 31 de octubre, según los medios tradicionales de comunicación, nos íbamos a quedar sin gas, ¿no? Hasta el 4 de noviembre. Empezó noviembre y en efecto todos los colombianos estamos gozando del gas, tenemos el servicio, también los comercios, las familias, las industrias, no ha sucedido absolutamente nada. Y ahora entonces los medios tradicionales salen a posar como los impolutos, como los que no dijeron absolutamente nada. De verdad que esto es denigrante. Pues muchísimas gracias por atendernos. No me ha faltado que aceptamos sus explicaciones. Escuchen por favor esa parte en donde este señor le hace unas afirmaciones allí y tergiversa nuevamente las palabras del director. Yo insisto en que los periodistas no se merecen su calificativo de mentirosos, como usted lo ha reiterado acá, por cuenta de que un titular para usted no es aclaratorio, no le gusta. Yo no estoy hablando de los periodistas en general. No generalice algo que yo no he dicho. Yo no he hablado de los periodistas. Entonces, sobre una nota muy concreta dije que ese no le hacía honor
a la situación ese titular que ustedes pusieron. Usted Nunca no ha hablado dice de los eso. periodistas de manera ¿Sabe general. que es que usted es medio mentirosito? Le hace el trino suyo. Les pido no propagar mentiras y mucho menos generar pánico económico y energético. Usted no habla de ningún titular. Y hace También otra le trampa. recuerdo el titular. El titular fue inicia racionamiento de gas en Colombia. No le vuelvo a recordar- la verdad, le pero vuelvo- bueno. le vuelvo acá a estaremos recordar para el hacer- título de la acá estaremos resolución. para hacer pedagogía, acá estaremos para aclarar. Sí. Es un tema, por supuesto, Dice- que genera mucho dice- debate. diciéndole a uno y acá mentiroso. estaremos siempre dispuestos a hacer las aclaraciones del caso. Resolución por Léasela. la cual se declara un racionamiento programado de gas natural. No, no hay Correcto, y el derecho. titular fue inicia racionamiento de gas en Colombia. Eso en un país que ha tenido sendas discusiones por el tema energético tan mire, señor importante Correa, del país, señor no Correa, le hace honor permítame, a señor la Correa, verdad de la señor Correa, resolución. señor Correa, no, eso No lo dejan ni hablar. O sea, ¿para qué lo llamaron? ¿Para qué lo invitaron? Si ni siquiera lo dejan hablar. es el titular. Se confirmó racionamiento de gas natural en Colombia, ese titular. No, inicia. Ojo, peor, se confirma, Y se confirma perdóneme, ese y cuando titular, el ministro y firma, ustedes me disculparán, perdóneme, señor unos Correa, estarán cuando el de ministro acuerdo y firma otros una no, es un resolución, titular cuando el ministro que firma una busca resolución generar no se una confirma matriz de algo, opinión. Y se la Es un ¿cómo se titular. confirma, doctor Correa? Porque es que este tema ya lo habíamos abarcado en esta mesa con el mismo ministro y él mismo nos había dicho, todavía esa medida no es tan firme. Pues, ¿qué hicimos nosotros? Tan pronto la resolución queda firme, queda firmada por el ministro, pues, ¿qué está pasando ahí? Se confirma. Una confirmación. Claro. Se confirma racionamiento de gas en Colombia. Es un titular que tiene una intencionalidad que no es ingenuo, acá no somos ingenuos y que no corresponde con lo que ustedes mismos pusieron en el cuerpo de su juiciosa noticia. Esa es la molestia, pero bueno, acá estamos dispuestos para seguir aclarando y haciendo pedagogía sobre estos temas. Sí, no. Y confirmando y reiterando en trinos, pues es que mire, por cuenta de su amable trino, el pastor Sade dice, hay que cerrar Caracol por generar pánico. Y ahí arranca la guachafita, arranca toda la cadena, que es que los medios están diciendo mentiras y generando pánico. Yo lo entiendo que lo diga el pastor Sade o que lo diga un observador o las bodegas que activan, pero un funcionario de su nivel no puede andar diciendo mentiras así de olímpicamente. Don Adrián, muchas Acá gracias por estaremos atendernos. para hacer pedagogía y explicar los temas, claro que sí, después, con mucho gusto. después de escribir trinos mentirosos. Muchas gracias, don Y Adrián. después de los titulares tendenciosos, gracias. Muy amable por sus mentiras. Muy amable por sus mentiras. Es como finaliza la W estas supuestas entrevistas. Ya queda claro, lo hemos visto no solamente en esta oportunidad, sino en varias oportunidades, el hecho de que la prensa colombiana, la prensa tradicional, está en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso es más que claro. En ningún momento, yo por lo menos, jamás había escuchado una entrevista o un diálogo tan irrespetuoso por parte de los periodistas de toda la mesa de la W, porque es que estaban todos, con una persona, con un director, en este caso, con el director Adrián Correa. De verdad que esto es preocupante, por supuesto, esto es indignante, esto es para que todos los colombianos, por supuesto, nos pongamos a pensar qué se está consumiendo, si de verdad los medios tradicionales merecen seguir siendo escuchados, pero que adicionalmente por medio de titulares amarillistas y tendenciosos pueden levantar pánico en la ciudadanía. Y yo incluso leyendo varios de los comentarios que escribía la ciudadanía en esa entrevista, muchos decían que incluso en medio de grupos de los conjuntos residenciales se preguntaban los vecinos si sí iba a haber racionamiento, que qué era lo que pasaba, que se iban a quedar sin gas, que cómo iban a hacer, en fin. Eso, por supuesto, es generar desinformación y pánico en todo el sentido de la palabra. Pues bueno, a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, compartir esta información. Si usted conoce familiares o amigos que todavía consuman o escuchen estos medios tradicionales, hágale llegar este video para que sepa cómo es de parcializada la prensa de este país. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, darle like a esta publicación y no olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en X, aquí en YouTube y ahora en nuestro canal de WhatsApp. En la parte inferior de este video le dan clic allí en ver más y se van a desplegar todos los links de nuestras redes sociales y de nuestro canal de WhatsApp. Muchas gracias, nos vemos y nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.